Buenos días, tardes, noches. En este video vamos a continuar y finalizar esta serie de videos analizando y probando algunos programas creados en Java sobre encapsulamiento y abstracción. Este programa resulta el más extenso, entonces para no terminar con un video muy largo, vamos a comenzar de una vez. El ejercicio nos pide crear una clase llamada ordenador que va a encapsular un arreglo de enteros y este va a contener los métodos para manipular el mismo. En la clase vamos a tener como atributo un atributo privado de tipo int que va a ser un arreglo para almacenar el arreglo. En cuanto al constructor, este va a recibir un arreglo entero como parámetro y lo va a asignar al atributo de la clase. En cuanto a los métodos, vamos a tener tres. Uno que va a ser mostrar arreglo, que nos va a permitir imprimir el arreglo en cada una de sus fases, y los dos restantes que son los métodos de ordenamiento para este mismo, burbuja y quicksort, que nos van a permitir ordenar los valores de nuestro arreglo como método de manipulación. En cuanto al main, en este vamos a crear y manipular nuestro objeto creado. Esto demostrando cómo se usa la clase ordenador siguiendo las siguientes indicaciones. Vamos a declarar un arreglo de 20 enteros. Se van a llenar aleatoriamente con números dentro del rango de 1 a 100. Esto va a ser por parte del programa, no lo va a hacer el usuario. Vamos a crear un objeto de la clase ordenador. Le vamos a pasar este arreglo en el constructor. Vamos a llamar primeramente al método de mostrar arreglo para imprimir el arreglo desordenado tal y como viene. Luego vamos a llamar al método de ordenamiento de burbuja para ordenar el arreglo y finalmente volver a llamar al método mostrar arreglo para lograr ver la diferencia al imprimir el arreglo ya ordenado. Para este programa, vamos a comenzar creando nuestra clase ordenador y nuestro atributo privado de tipo entero que vamos a llamar simplemente arreglo. En el constructor, como nos decía, vamos a recibir un arreglo de tipo entero como parámetro y se lo vamos a asignar a nuestro atributo. En cuanto a los métodos, mostrar arreglo simplemente se compone de un ciclo for, como siempre, obviamente iniciada en 0 por los índices de los arreglos, menor a la longitud de nuestro arreglo y simplemente va a ir imprimiendo cada uno de los valores. Ya en los métodos de ordenamiento vamos a comenzar con el método de burbuja, que simplemente vamos a iniciar con una variable entera tipo n, que va a ser la longitud de nuestro arreglo, en el cual por medio de dos ciclos anidados y una condición simplemente vamos a comparar los valores de dos valores dentro de nuestro arreglo, comenzando por el primero y el segundo, que simplemente los vamos a comparar. Si el primero resulta mayor que el segundo, vamos a tener que realizar un intercambio. Los menores van a tener que ir primero antes que los mayores. Si es así, simplemente se hace el cambio. Vamos a hacer uso de una variable temporal que va a recibir el valor del primero para que posteriormente en esa casilla se guarde el valor del segundo y en el valor del segundo, que ya queda libre, se le asigne el valor de la variable temporal que inicialmente era el valor de 1. Entonces ahora entre la primera y la segunda casilla, el primer valor de la primera casilla ahora es menor al del segundo, ya estando ordenado. Y posteriormente a eso simplemente vamos a ir recorriendo el arreglo conforme vayamos ordenando precisamente este arreglo de menor a mayor. No va más allá de eso, simplemente es comparar dos valores secuencialmente uno después de otro hasta poder ordenarlos correctamente. Ya en el método quicksort, aquí lo que tenemos es recursividad. Vamos a hacer uso de al menos tres métodos, uno que es ordenar quicksort, otro que es como tal el quicksort y otro que es particionar. Esto por el uso del pivote al momento de nosotros partir nuestro arreglo e ir comparándolos desde el medio, o al menos desde el medio, desde el principio del ordenamiento.
En el método ordenar quicksort simplemente vamos a llamar al método quicksort una vez, le vamos a mandar dos valores, 0 y la longitud de nuestro arreglo -1. Esto porque va a ser el inicio y el fin de nuestro arreglo, que van a ser los extremos del mismo al momento de particionarlo. Y en el método quicksort, si inicio es menor a fin, es decir, 0 es menor a 19, porque recordemos que seguimos trabajando con índices de arreglos, simplemente lo que va a hacer es, primeramente, vamos a crear un objeto de tipo entero llamado índice de partición, que va a llamar al método particionar, es decir, vamos a partir nuestro objeto en dos para nosotros poder tener el pivote. Vamos a mandarle inicio y fin, que son los dos parámetros que habíamos enviado inicialmente, para que aquí simplemente lo reciba. Nuestro pivote pues va a ser igual a arreglo fin. Vamos a tener un índice que va a ser igual a inicio -1. Y simplemente en este ciclo va a hacer ciertas comparaciones donde por medio del pivote se van a ir haciendo cambios. ¿Ok? Se van a ir cambiando los valores por medio de la lógica y las condiciones. Además de volver a colocar el pivote en la posición correcta. Esto es recursivo debido a que se hace más de una vez, no solamente la primera, sino que internamente el ciclo o el método vuelve a llamar a estos mismos como se ve después, no solamente con el índice de partición, sino que nuevamente quicksort vuelve a llamarse a sí mismo, ahora con inicio e índice de partición -1, es decir, lo que nosotros recibimos de aquí se va a volver a llamar aquí, se va a volver a hacer esto mismo y así una y otra vez, tanto de ambos lados, desde el inicio hasta el fin, desde ambos extremos, para poder ir ordenándolos por medio de esta recursividad. Ya después de hecho todo este ordenamiento, que pues obviamente al menos en el caso de quicksort sí resulta más extenso que simplemente en el caso de burbuja, pasamos al main. En main vamos a crear nuestro objeto de tipo random, porque bueno, nosotros tenemos que llenar nuestro arreglo con números aleatorios entre 1 y 100. No vamos a hacerlo nosotros como usuarios porque sería muy extenso, entonces vamos a dejar que el programa lo haga. Vamos a crear un arreglo de tipo entero llamado números que va a tener 20 casillas o 20 espacios, y por medio de un ciclo for vamos a irlo llenando con los números random o los números aleatorios entre 1 y 100. Una vez lleno, vamos a crear nosotros nuestro objeto de tipo ordenador, que vamos a llamar ordenador nuevamente, y le vamos a mandar como parámetro el arreglo que ya llenamos con los números. Lo primero es mostrar el arreglo original, es decir, ordenador, vamos a llamar al método mostrar arreglo y simplemente vamos a mostrar el arreglo tal y como está, desordenado. Posteriormente, lo único que hacemos es llamar al método ordenar burbuja, dejamos que haga el proceso de ordenamiento y una vez hecho esto y cambiado los valores de nuestro arreglo, lo único que vamos a hacer es indicar arreglo ordenado con burbuja, llamar al método mostrar arreglo, pero ahora lo que va a imprimir no va a ser lo mismo que imprimió aquí, sino que va a imprimir el arreglo con los mismos valores que se le enviaron o que se le ingresaron, sí, pero ordenados de menor a mayor, o en el orden en el que se establezca. Ahora tenemos otro ejemplo que es opcional porque, bueno, ya tenemos el método quicksort, en el que simplemente por medio de un ciclo volvemos a llenar nuestro arreglo con números random, porque pues, recordemos que nuestro arreglo ya fue ordenado. Entonces, para que se vuelva a demostrar la eficacia del método de ordenamiento, tenemos que volver a llenarlo con números ordenados. Debido a que el objeto apunta al mismo arreglo, si nosotros modificamos el arreglo números en el main,
este mismo se va a modificar internamente en el objeto. Es decir, que a pesar de que ya haya sido ordenado y ya tenga ciertos valores, si nosotros volvemos a llenar este arreglo con nuevos números, se va a volver a ver reflejado tanto en los métodos como en el objeto en sí. Esto ya lo veremos cuando nosotros lo probemos y simplemente volvemos a repetir lo mismo. Imprimimos el objeto, el arreglo original desordenado y posteriormente nuevamente ordenado, pero ahora después de usar el método Quicksort. Entonces ya quedó un poco largo el video. Simplemente para ir finalizando, vamos a probar que nuestro programa efectivamente funcione. Vamos a ejecutarlo y pues los arreglos se van a llenar automáticamente. Entonces nosotros solamente tenemos que esperar. Ya se ejecutó y bueno, como podemos ver, primeramente el programa ya rellenó el arreglo con estos valores. A simple vista podemos ver que están desordenados y posteriormente dice arreglo ordenado con burbuja, haciendo uso de precisamente dicho método de ordenamiento de burbuja. Vemos que efectivamente nuestros valores están ordenados de forma ascendente. Y lo mismo pasa con el método Quicksort. Como podemos ver, nuevamente nos imprime un arreglo desordenado, pero con valores, digamos, diferentes a el primero que nosotros teníamos. Y posteriormente nos lo vuelve a imprimir, pero ahora por medio del método Quicksort. Entonces, como podemos ver, efectivamente, nuestro programa funciona. Por ambos métodos, tanto burbuja como Quicksort, logran ordenarlo. Uno terminando siendo un poco más extenso que el otro, pero funcionando igualmente, cumpliendo la tarea de la misma manera. Entonces, esto sería todo por este video y por esta serie de videos. Esto sería también todo de mi parte y bueno, con esto doy finalizado esta serie de videos analizando y probando estos programas centrados en el encapsulamiento y la abstracción. Entonces, sin nada más que decir, pues que tenga un buen día.